Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, de acuerdo con el título de la presentación, esta presentación contiene un apartado dedicado a valorar la posición de Canarias en el modelo de sistema de financiación anterior al vigente en la actualidad. Otro apartado dedicado a la valoración de la posición de la Comunidad Autónoma de Canarias dentro del modelo vigente de sistema de financiación, y después finalmente trataré de valorar cómo pueden afectar algunas cuestiones que están siendo debatidas de cara a la reforma del modelo de sistema de financiación, cómo pueden afectar esas cuestiones a la financiación de Canarias en el futuro. Con carácter previo a todo ello, pues voy a realizar algunas consideraciones previas a modo de contexto y de algún concepto que entiendo que pueda ayudar a seguir la presentación. Bueno, en primer lugar, el sistema de financiación, los recursos integrados en el sistema de financiación vienen a suponer de media en los últimos ejercicios el 76% del total de los recursos no financieros que vienen percibiendo el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común. En el caso de Canarias, ya veremos posteriormente por qué, sin embargo, la importancia del sistema de financiación sobre los recursos totales asciende al 66%. Bueno, el sistema de financiación, como ya señalaba el profesor Ruiz Huerta, bueno, pues tiene como finalidad proporcionar la financiación para la prestación, la provisión de los servicios públicos fundamentales que tienen encomendados las comunidades autónomas, sanidad, educación y servicios sociales, entre otras competencias. Bueno, desde un punto de vista muy genérico, ¿vale?, desde un punto de vista muy breve, el modelo actual se puede resumir en un sistema que contiene, por un lado, un conjunto de reglas y de criterios para determinar las necesidades de financiación de cada una de las comunidades autónomas. Por otro lado, los recursos tributarios, que ya mencionaba el profesor Ruiz Huerta, cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, se asignan a los territorios en función de una serie de criterios o puntos de conexión. Por ejemplo, en el caso del impuesto de la renta, según la residencia del contribuyente; en el caso del IVA, de acuerdo con el índice de consumo territorial publicado por el INE, etcétera. Y esos recursos tributarios, de cara al siguiente paso, se calculan en términos normativos, es decir, cuál hubiese sido la recaudación teórica en el caso de que las comunidades autónomas no hubieran ejercido las competencias normativas que tengan en esos tributos en su caso. Bueno, de la comparación para un determinado grado de nivelación, ¿vale?, que está contenido en el modelo, para ese determinado grado de nivelación fundamentalmente, y de la diferencia entre esas necesidades de financiación y esos recursos tributarios, surgen una serie de transferencias entre las regiones y también del Estado hacia las comunidades autónomas. Bueno, con ello veríamos, ¿no?, que dentro del sistema de financiación hay dos grandes tipos de recursos: los recursos tributarios, tributos cedidos por el Estado, y las transferencias con cargo a los presupuestos del Estado. Bueno, los recursos tributarios, bueno, pues su importancia ha ido incrementándose dentro del conjunto total de la financiación. En el modelo anterior, por ejemplo, si tomamos como referencia el año 2003, su importancia relativa dentro del conjunto total de la financiación percibida a través del sistema de financiación se situaba en torno al 34%, y sin embargo ya con el modelo actual, en 2010, la importancia de los recursos tributarios llega al 82%. Bueno, a su vez, como ya también señalaba el profesor Ruiz Huerta, se han ido incrementando las competencias a lo largo de los sucesivos modelos, las competencias normativas que se le conceden a las comunidades autónomas sobre esos recursos tributarios. De modo que la recaudación de los recursos sobre los que las comunidades autónomas tienen competencias normativas representan aproximadamente el 56% del total de la recaudación. Bueno, como ya dije, los rendimientos a efectos del sistema de financiación se reterritorializan a través de esos criterios o puntos de conexión. Bueno, a lo largo de la presentación, para valorar, ¿no?, en ese intento de valorar cuál ha sido la posición de Canarias en el modelo de financiación, de sistema de financiación anterior y en el actual,
utilizaremos como indicador fundamentalmente la financiación por habitante ajustado, la financiación percibida a través del sistema de financiación por habitante ajustado. ¿Qué es eso del habitante ajustado? La población ajustada es la variable que utiliza el modelo actual para estimar las necesidades de financiación de las comunidades autónomas. Y lo que hace básicamente es, como ya indicaba también el profesor Ruiz Huerta, es una magnitud que se construye a partir de la población de derecho de las distintas comunidades autónomas y se corrige, se pondera con una serie de criterios, ¿vale? Como son los de carácter geográfico, como vemos ahí está la insularidad con un peso total del 0,6% y otra serie de variables pues, que tratan de describir las necesidades en materia de sanidad, de educación, servicios sociales. Bueno, la importancia de Canarias, ¿vale?, en la población ajustada total, ¿vale?, que se tiene en cuenta de cara al sistema de financiación, es de un 4,88%, cuando su población representa el 4,81%. Bueno, pues es decir, la población ajustada es ligeramente superior a la población total en el caso de Canarias. Bueno, ¿cuál es la importancia de eso en el modelo actual? Bueno, pues si nos fijamos únicamente en uno de los componentes del sistema de financiación actual, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, pues tener una décima más o una décima menos supone aproximadamente 76 millones de euros, ¿vale? De ahí la importancia de definir pues de la mejor forma posible, ¿no?, esta variable. En el caso de Canarias, ese 4,88 frente a 4,81, para este recurso, estamos hablando únicamente del recurso que no es toda la financiación, la integrada en el Fondo de Garantía, bueno, pues supone unos 53 millones en 2014. Bueno, estos son básicamente los recursos tributarios que están integrados en el sistema de financiación cedidos por el Estado, y aquí podemos ver que la mayor parte de los recursos tributarios proceden pues, del IRPF, del IVA, de los tramos cedidos, del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, ¿de acuerdo? La suma pues, supera llega al 83%, ¿no?, en valores de 2014, en términos normativos. Bueno, dentro de esos impuestos especiales están fundamentalmente la práctica totalidad de la recaudación de esos impuestos especiales procede del impuesto estatal sobre las labores de tabaco y del impuesto sobre hidrocarburos. Bueno, todos sabemos que ni el IVA, ¿vale?, ni el impuesto sobre las labores del tabaco, ni el impuesto sobre hidrocarburos se aplican en Canarias, no son exigibles en Canarias como consecuencia de la existencia del REF. Eso va a originar que cuando vayamos a computar la capacidad tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿de acuerdo?, bueno, pues va a ser sensiblemente inferior, ¿vale?, por esa ausencia de IVA y de esos impuestos especiales de fabricación, de esos dos impuestos, la capacidad tributaria va a ser sensiblemente inferior a la del promedio de las comunidades autónomas. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale?, es decir, el impuesto del IVA, hay que tener en cuenta, perdón, se me olvidaba comentar que el IVA y estos dos impuestos especiales de fabricación suponen además más del 40% de la recaudación tributaria total integrada en el sistema de financiación. Por otro lado, también tenemos el IRPF, ¿vale?, que supone aproximadamente el 40% total de esos recursos tributarios y donde la distancia de la recaudación que le corresponde a Canarias por habitante ajustado frente a la media, la distancia es del prácticamente del 30%, bueno, y eso consecuencia de ser una comunidad autónoma con un PIB per cápita inferior a la media. Bueno, con todo, en resumen, si los recursos tributarios, si calculamos cuál es la media por habitante ajustado de todos esos recursos tributarios, bueno, pues en Canarias, como le decía, sale prácticamente un 60% menos que la media, fundamentalmente por la cuestión de IVA e impuestos especiales, ¿de acuerdo?, sin perjuicio de lo que comenté para el IRPF. Bueno, vemos que además que las variaciones, hay diferencias entre comunidades autónomas. Canarias es la que tiene una diferencia mayor, ¿vale?, le seguiría Extremadura, donde la distancia frente a la media es del 29%, la nuestra es del 60%, prácticamente del 60%, y las diferencias de medias entre comunidades autónomas no son desdeñables porque en promedio pues, se sitúan en el 25%. Bueno, por otro lado, si bien es cierto que tenemos
una menor recaudación de esos tributos que están integrados en el sistema de financiación, también es cierto que Canarias tiene, como consecuencia del REF, otras figuras tributarias de la misma lógica, equivalentes, ¿de acuerdo?, como son el IJIC, el impuesto sobre canario sobre las labores del tabaco y el impuesto sobre combustibles derivados del petróleo, ¿de acuerdo?, y que no están integrados en el sistema de financiación. No lo han estado en este modelo ni lo han estado en ningún modelo anterior. Bueno, ya con ello entramos a intentar valorar, o bueno, cómo le fue, cuál fue la posición relativa de Canarias frente a otras comunidades autónomas en el modelo anterior al actual, en el modelo de sistema de financiación anterior al actual. Bueno, de forma muy sintética, ¿cómo funcionaba el modelo anterior? Bueno, pues básicamente lo que ella hacía era, de forma muy básica, ¿vale?, y sintética, calculaba las necesidades de financiación de cada una de las regiones, atendiendo a una serie de variables muy similares a las que vimos para la población ajustada. Tenía en cuenta la población protegida, no equivalente, protegida por el Sistema Nacional de Salud, población mayor de 65 años, también la insularidad. Bueno, se calculaban las necesidades de financiación de acuerdo con esas variables. Ese cálculo no fue totalmente proporcional respecto a esas variables, porque se introdujeron unas modulaciones, ¿vale?, es decir, unos límites mínimos y máximos al crecimiento que hacían que finalmente las necesidades de financiación no fueran directamente proporcionales, repito, a esas variables poblacionales que comentaba antes, y también había cláusulas de status quo. Bueno, pues la diferencia, en el modelo anterior, la diferencia entre esas necesidades de financiación y los recursos tributarios que correspondían a Canarias, que recordemos que son sensiblemente inferiores a Canarias, en el caso de Canarias, por los motivos antes comentados, bueno, pues se cubría enteramente con el Fondo de Suficiencia, que es una transferencia con cargo a los presupuestos del Estado. Bueno, ese cuadre, esa operación se hizo en el año 99, y a partir de ahí el recurso Fondo de Suficiencia, el recurso financiero del sistema Fondo de Suficiencia, se actualizó únicamente de acuerdo a cómo evolucionaron los ingresos tributarios del Estado, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, si la población de las distintas comunidades autónomas varió en relación a la que había en 99, eso no fue un motivo para actualizar el Fondo de Suficiencia, solamente cómo evolucionó, cómo varió el índice de los ingresos tributarios del Estado. Bueno, aquí tenemos cuál era la financiación de cada, si quieren nos podemos fijar, bueno, respecto a la primera parte de la tabla, ¿vale?, podemos prestar atención a la última línea donde figura el coeficiente de variación, es decir, las distancias que había entre comunidades autónomas en términos promedios. Vemos que en el año 99 las distancias entre comunidades autónomas, las diferencias se situaban en el 7,2%, 99 fue el año base, el modelo realmente entró en vigor, se aplicó en el año 2002, bueno, pues a partir de ahí vemos cómo esas distancias entre comunidades autónomas van incrementándose. Bueno, en el caso particular de Canarias vemos que cuando se hace el cálculo del Fondo de Suficiencia, en ese año base del 99, Canarias prácticamente está en la media. Pero después, a partir de ahí, durante el periodo de vigencia del modelo, bueno, pues la posición relativa de Canarias se va deteriorando, ¿vale?, creándose una diferencia algo superior al 14% en el año 2009. Bueno, Canarias no fue la única que cambió. Por ejemplo, tenemos Madrid, ven ahí que tienen un 94,97 en el año base, y sin embargo en el año 2009 acaba con 105, cambiando de forma sustancial su financiación promedio en relación al promedio de las comunidades autónomas. Bueno, aquí en el gráfico tienen, ¿no?, cómo evolucionó esa financiación de Canarias muy cercana a la media, al 100% de la media, hasta situarse hasta una posición con un diferencial algo superior al 14%. Bueno, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuál fue el motivo para que cambiaran tanto las cosas a lo largo de ese periodo de tiempo? Bueno, la financiación decíamos que íbamos a emplear como indicador para valorar, ¿no?, la posición de Canarias, bueno, pues considerando la financiación por habitante ajustado. Esto implica que básicamente sería un ratio donde el numerador
están los recursos tributarios, a ello le sumamos aquel fondo de suficiencia del que hablábamos y lo dividimos todo pues, por la población ajustada de cada comunidad autónoma en cada momento del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, los recursos tributarios, bueno, pues evolucionaron, los recursos tributarios totales, el total de la recaudación tributaria total, bueno, pues vemos que en Canarias, si nos prestamos atención a esta última columna que representa la variación total entre el 99 y el 2009, bueno, pues se incrementaron en un 71% y la media un 50%, la penúltima fila, lo ven ahí, para el conjunto de las comunidades autónomas el incremento fue algo menor, el 50%. Eso quiere decir que la evolución de los recursos tributarios correspondientes a Canarias no fue el origen, ¿no?, del descenso en ese índice que veíamos antes. Recuerden que decíamos que el otro componente en el numerador es el fondo de suficiencia, y el fondo de suficiencia evoluciona fundamentalmente, ¿vale?, vamos a dejarlo ahí, en función del ITE, de los ingresos tributarios del Estado. ¿Cómo evolucionaron, sin embargo, los ingresos tributarios del Estado en el periodo 99-2009? Pues crecieron un 6,6%, ¿de acuerdo? Sí, bastante menos de lo que crecieron los recursos tributarios cedidos en términos normativos integrados en el sistema de financiación. Si tenemos en cuenta que el fondo de suficiencia, donde era mayor en términos relativos, era en Canarias, por lo que comentábamos antes, bueno, pues quien más se vio afectado por esta divergencia fue la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué creció de forma tan distinta la capacidad tributaria del conjunto de las comunidades autónomas frente a esos ingresos tributarios del Estado? Bueno, el ITE lo tienen aquí, en esta última fórmula, consiste en la diferencia entre los recursos tributarios, la recaudación, tributaria total por IRPF, IVA e impuestos especiales de fabricación, menos la participación de las comunidades autónomas en dichos tributos. Bueno, la participación de las comunidades autónomas en dichos tributos se calcula, se determina sobre la base de las previsiones que figuran por esos ingresos en los presupuestos. En el año 2008 y 2009, que si se fijan comparando las dos últimas filas, es donde se produce la fuerte diferencia entre comunidades autónomas y Estado, bueno, pues esas entregas a cuentas, esa participación de las comunidades autónomas resultó estar muy sobrevalorada. Y como consecuencia de eso, ¿de acuerdo?, se produjo esa diferencia, ¿vale?, entre crecimiento, repito, de recursos tributarios, comunidad autónoma, y el ITE, que es el índice que se considera para actualizar el fondo de suficiencia. Bueno, hasta ahora hemos hablado del numerador, en el denominador tenemos la población ajustada. La población ajustada en Canarias, nos vamos otra vez a la última fila y vemos que en el periodo 99-2009, para Canarias el crecimiento fue del 25%, mientras que para el conjunto de las comunidades autónomas fue del 17%. Bueno, pues ya tenemos otro motivo, nuestro denominador creció mucho más, ¿vale?, que en el caso de otras comunidades autónomas. Bueno, pueden ver también que además ese efecto se produce prácticamente desde el inicio del modelo. Hemos hecho una estimación de la población ajustada para el 2003 y para el 2005 para poder hacer esta comparación más homogénea, y lo que nos sale es que en el año 2003 ya se había producido un incremento de un 13% en Canarias, mientras que en el conjunto de las comunidades autónomas solo fue del 6,5%. Es decir, que desde el principio la financiación de Canarias tendió a ser menos de la media por este motivo, entre otros. Bueno, en síntesis, como les decía, el deterioro o la pérdida, ¿no?, en términos relativos de la financiación por habitante ajustado de Canarias en relación a la media, pues fue consecuencia de cómo se actualizaba el fondo de suficiencia y del peso que tenía el fondo de suficiencia para Canarias, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también del incremento de la población ajustada superior en Canarias al de otras comunidades autónomas. Bueno,
recuerden que dijimos que la distancia de Canarias en el año 2009 con el modelo anterior se situaba alrededor del 14%, ¿vale? Es importante mantener ese dato, ¿no?, en memoria, porque veremos, como veremos posteriormente y como ya señaló el profesor Ruiz Huerta, el modelo actual, ¿vale?, lo que era el resultado. En el modelo actual, el resultado en el año 2009 del modelo anterior va a ser determinante para fijar la financiación de Canarias en este modelo actual por la cláusula de status quo. Bueno, aquí tenemos cuáles son los componentes, ¿vale?, que ya también mencionó, ya enumeró y ya explicó el profesor Ruiz Huerta, cuáles son los componentes que financian los recursos financieros del modelo actual, ¿vale? Bueno, ya dijimos que había aumentado los recursos tributarios de forma importante frente al modelo anterior, de manera que actualmente representan en valores del año 2014 pues algo más del 80%, ¿de acuerdo? Y el resto pues son las aportaciones del Estado, muchos de las cuales fueron recursos adicionales, ¿vale?, que se integraron en el sistema de financiación como consecuencia de la aprobación del nuevo modelo. Bueno, una forma de explicar y de ir viendo cómo le fue afectando a Canarias, cómo le fueron afectando a Canarias los distintos componentes del sistema de financiación actual, del modelo vigente, es verlo de forma secuencial. Como decía el profesor Ruiz Huerta, bueno, pues la capacidad tributaria, todos esos recursos tributarios que están cedidos de tributos cedidos por el Estado e integrados en el sistema de financiación, esa capacidad tributaria se divide en dos partes. Un 75% se integra en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y junto con unos recursos adicionales aportados por el Estado se distribuyen de forma enteramente homogénea o uniforme de acuerdo con el volumen de población ajustada de las comunidades autónomas. Bueno, teniendo en cuenta que, como decíamos, Canarias es la comunidad autónoma con menores recursos tributarios, haciendo referencia únicamente a los recursos tributarios integrados en el sistema de financiación, es la que menos tiene recursos tributarios por habitante ajustado. Bueno, pues eso hace que sea la mayor beneficiaria de la transferencia de garantía. Canarias, del total, el peso de la transferencia de garantía sobre el total de la financiación que recibe, el peso de la transferencia de garantía asciende al 57%. La siguiente comunidad por importancia, ¿no?, en cuanto a la importancia de esa transferencia de garantía que nivela, ¿no?, a ese 75%, es Extremadura, con un peso del 26%, ¿no? Bueno, el resto de la capacidad tributaria, bueno, pues podríamos decir que cada comunidad autónoma se queda con el rendimiento producido por cada una de ellas. Así que las comunidades autónomas serían distintas en ese 25%. Bueno, como vemos aquí, ya lo habíamos dicho, la diferencia tan fuerte que hay en capacidad tributaria por habitante ajustado para Canarias, ¿vale? Cuando ya en el modelo se aplica el fondo de garantía, ¿vale?, nos igualamos todos al 75% y dejamos solo una diferencia del 25%, nuestra diferencia se reduce de forma notable, quedándose en un 13,4%. Y las diferencias entre comunidades autónomas se reducen muchísimo, ¿vale?, y se quedan en un 5,5%. Bueno, el siguiente paso en el modelo de financiación tiene que ver con la cláusula de status quo, lo que viene a significar que, dicho lo anterior, de un 75 y un 25, ¿vale?, un 75 todos iguales, un 25 cada uno con su rendimiento. Dicho esto, sin embargo, el modelo introduce el Fondo de Suficiencia Global y lo que viene a determinar es que la financiación de cada comunidad autónoma, al menos en los años iniciales del modelo, va a ser un rendimiento igual a la suma de lo que hubiera dado el modelo en el modelo anterior en el año 2009, más la suma de unos recursos adicionales. Es decir, que habiendo establecido el fondo de garantía y aquel 25%, al menos en el año inicial del modelo, la financiación sin perjuicio, ¿de acuerdo?,
de la financiación procedente de los fondos de convergencia que veremos a continuación. Al inicio del modelo, lo que realmente va a marcar la financiación de cada comunidad autónoma va a ser la suma del status quo y unos recursos adicionales. Ese status quo, como ya les decía, viene a ser básicamente el resultado que hubiera dado para cada comunidad autónoma el modelo anterior de haber estado vigente en el 2009, y donde veíamos que Canarias tenía una diferencia importante, ¿vale? Se quedaba concretamente en el status quo con un 15,3%. Tiene que ver mucho con todo lo que explicamos antes de por qué se creó en el modelo anterior aquella diferencia a lo largo del tiempo. Bueno, los recursos adicionales, como les dije, la aprobación del modelo actual trajo consigo la introducción de unos recursos adicionales que se repartieron entre todas las comunidades autónomas de acuerdo con una serie de criterios. A Canarias unos criterios, pues les dieron mayor peso que la media, en otros, como por ejemplo en el caso de las personas reconocidas como dependientes, pues eso ahí tenía un peso inferior a la media. Con todo, el resultado fue que básicamente obtuvo lo mismo que el promedio, y por lo tanto esas necesidades de financiación, esa magnitud denominada necesidades globales de financiación, que repito, es la que marcó el volumen de financiación en los años adicionales, pues nos quedamos finalmente con esa distancia de un 15% menos que el promedio. Bueno, fondos de cooperación, fondos de convergencia, se crean con recursos adicionales integrados, ¿no? en el sistema de financiación como consecuencia de la aprobación del nuevo modelo. Uno de ellos es el Fondo de Cooperación, como ya señaló el profesor Ruiz Huerta. Su finalidad declarada es la de armonizar el desarrollo regional. Sin embargo, vemos que contiene dentro de los criterios para ser beneficiaria algunos que son de naturaleza demográfica, que en principio parecen no estar relacionados directamente con el desarrollo regional, ¿vale? Con las diferencias de desarrollo regional. Y bueno, ha sido objeto de críticas entre otros motivos, pues por ¿no? Aparte de lo que ya señalaba el profesor Ruiz Huerta para los fondos en relación a los fondos de compensación interterritorial. Bueno, el modelo integra dos subfondos realmente, uno que tiene la mayoría, el de la dotación total, 2/3. Cualquier criterio de los que vimos antes es suficiente para ser beneficiaria. Canarias entra por el criterio de la renta por tener un PIB per cápita inferior al 90% de la media. También entran otras comunidades que por los otros criterios únicamente, y eso hace que, en caso de no existir esos criterios para ser beneficiarias, pues claro, la dotación de Canarias sería superior. Bueno, desde hace unos años también la Comunidad Autónoma de Canarias participa del segundo subfondo que está destinado para aquellas comunidades autónomas que tienen un crecimiento poblacional inferior al 50%. ¿Vale? Desde los últimos 3 años, la Comunidad Autónoma de Canarias ha sido beneficiaria, ya digo, de este segundo subfondo, y esto ha supuesto un incremento de financiación. Bueno, el otro fondo de convergencia es el denominado Fondo de Competitividad, que tiene dos finalidades. Uno tiene que ver con la equidad y otro, para decirlo de forma breve, tiene como objeto incentivar la autonomía y la capacidad fiscal. El primero lo que hace es tratar con cargo a la dotación de este fondo de competitividad, trata de igualar a la financiación por habitante ajustado de aquellas comunidades autónomas que estén por debajo del valor medio. ¿De acuerdo? Es decir, a través de fondos del Estado se intenta reducir la desigualdad respecto a la media que han creado los otros componentes del modelo. Es importante tener en cuenta que esta media no es la media de financiación total, sino es una media de la financiación homogénea sin considerar ambos fondos de convergencia, ¿vale? Es decir, el modelo no tiene, por lo tanto, una pretensión de igualar a las comunidades autónomas a la media total, sino a una media que no contiene prácticamente el 5% de la financiación total. Bueno, sin embargo, cuando vamos a calcular la distancia de cada comunidad autónoma en relación a esa media, ahí sí se tiene en cuenta la dotación del Fondo de Cooperación.
lo que significa que si somos una comunidad autónoma que tenemos una financiación inferior a la media, como es el caso de Canarias, lo que recibamos a través del Fondo de Cooperación va a ser a costa del Fondo de Competitividad. Y también, como veremos ahora, a través de la disposición adicional segunda, únicamente en el caso particular de Canarias, para medir la distancia de su financiación en relación a la media, ahora y por primera vez, ¿vale?, a lo largo de los distintos modelos de financiación, se tienen en cuenta, se consideran, ¿vale?, se introducen el valor de la recaudación de los tributos derivados del REF. Y HIC, bueno, ahora los vemos aquí. Este es el contenido de la disposición adicional segunda y como leen ahí en su tercer párrafo, creo recordar, dice que de cara al Fondo de Competitividad y a la hora de calcular estos índices se deberá tener en cuenta la recaudación del IJIC, del AYEN, del impuesto de matriculación, del impuesto sobre combustibles derivados del petróleo, del recargo del IJIC del tabaco rubio, y todo ello, lógicamente, teniendo en cuenta la compensación que hace la Comunidad del Estado por la supresión del ICTE. Es decir, por primera vez, este modelo introduce, ¿vale?, de algún modo, ¿vale?, a través de esta disposición adicional, los recursos del REF a la hora de calcular la financiación que le corresponde a Canarias en el sistema de financiación autonómico. Bueno, ¿cuál hubiese sido la financiación que le hubiese tocado a Canarias a través del Fondo de Competitividad que intenta, como ya decíamos, en el caso de Canarias, bueno, perdón, me salté una cosa, la segunda finalidad del Fondo de Competitividad es igualar a aquellas comunidades autónomas que tienen una financiación en términos relativos inferior a su índice de capacidad fiscal. Dada la existencia del REF, difícilmente Canarias va a poder optar al Fondo de Competitividad por esa vía. Algo más del 40% de los recursos del Fondo de Competitividad se dedicaron a aquellas regiones que presentan una capacidad tributaria superior a su índice de financiación. Bueno, ¿cuál hubiese sido la dotación que le hubiese correspondido a Canarias en el Fondo de Competitividad si este modelo, el modelo actual, al igual que todos los demás modelos anteriores, no hubiese considerado el REF? Bueno, pues la dotación adicional que le hubiera correspondido, la tienen ahí en la última línea, estaríamos hablando, son miles de euros, entre 400 y 500 millones de euros según el año, ¿de acuerdo? Una cantidad considerable. Bueno, esto, repito, en el caso de que el modelo no hubiese tenido en cuenta, como lo hace a través de su disposición adicional segunda, el valor de la recaudación, el valor normativo de la recaudación del REF, al igual, ¿vale?, que se venía de la misma manera que se venía haciendo en modelos anteriores. Bueno, con todo, ¿cuál es la financiación que finalmente, considerando todos los componentes, todos los elementos que están integrados en el sistema de financiación, cuál es la financiación que le tocó a Canarias? Bueno, antes de verlo, lo vemos mejor con el índice base 100, una cuestión desde el punto de vista global del modelo. Vemos cómo el modelo, cuando empieza en el 2009, se reduce de forma, ¿vale?, importante las diferencias entre comunidades autónomas. El modelo, de haber estado vigente en el año 2009, las diferencias hubiesen ascendido al 12%. Con la introducción del modelo se quedan, ¿vale?, en algo inferiores al 8%. Y sin embargo, otra vez, a lo largo de la vigencia del modelo, ese coeficiente de variación, esas diferencias en promedio entre comunidades autónomas, se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Bueno, para ver la posición de Canarias, bueno, quizás lo vemos mejor aquí, no sé si identifican la línea de Canarias, la que tiene el nombre en azul, ¿de acuerdo? Bueno, ahí vemos que, considerando los recursos que están integrados en el sistema de financiación, a Canarias, ¿vale?, la financiación por habitante ajustado de Canarias en relación a la media del conjunto de las comunidades autónomas es un 15, un 14%, ¿vale?, inferior a la que vienen recibiendo el conjunto de las comunidades autónomas. Debido a ello, Canarias es la comunidad autónoma con una financiación por habitante ajustado, la financiación por habitante ajustado más baja de todas las comunidades autónomas. ¿De acuerdo?
Antes el profesor Ruiz Huerta mencionaba las diferencias, ¿no?, que produce, las diferencias que hay muchas veces en temas de financiación frente a la capacidad tributaria, las diferencias que se producen como consecuencia de la aplicación de este modelo. Por ejemplo, si nos fijamos, si comparamos el ranking, ¿vale?, de capacidad tributaria por habitante ajustado de las distintas comunidades autónomas con el ranking de la financiación, ¿vale?, vemos que hay cambios bastante importantes de posición en el ranking. Por ejemplo, Cataluña, capacidad tributaria por habitante ajustado, tercera posición. En financiación, la 11ª, ¿vale? Madrid, la primera en capacidad tributaria por habitante ajustado, ¿vale? La 10ª en financiación, ¿vale? Es lo que se denomina, ¿no?, alteración del principio de ordinalidad. Bueno, una cuestión que me imagino que todos se estarán planteando es, bueno, ¿cuál es la financiación de Canarias si además consideramos el valor normativo de la recaudación de esos tributos del REF, ¿vale?, que no están integrados en el sistema de financiación, ¿vale? ¿Cuál es el valor cuál es la posición de Canarias? Pues bueno, en la segunda línea tienen el índice, ¿vale?, considerando únicamente los recursos propiamente dichos del sistema de financiación. Repito, el REF no está integrado ni siquiera en el modelo actual dentro de la capacidad tributaria, dentro de los recursos tributarios del sistema de financiación. Bueno, pues la distancia es entre un 15-14% respecto a la media. Si tenemos en cuenta el REF al valor normativo, bueno, pues lógicamente el índice aumenta porque estamos añadiendo más recursos y la distancia es algo menor. Con todo ello, algo menor no, es menor, pero con todo ello, considerando esos valores esa recaudación del REF, Canarias es de las comunidades autónomas peor financiadas y se quedaría de promedio en la 13ª posición. Bueno, en el tercer y último apartado de la presentación he tratado de recoger, bueno, pues cuáles son los temas ahora mismo que están siendo objeto de debate como consecuencia de la reforma del modelo del sistema de financiación. Suficiencia, ya lo comentaba el profesor Ruiz Huerta, si el modelo integra o no integra los recursos suficientes para la prestación de esos servicios públicos fundamentales, cuestión difícil de resolver. Es decir, hay un reparto adecuado de recursos entre los distintos niveles de gobierno, es necesaria una mayor autonomía financiera desde el punto de vista de los ingresos. Otra cuestión que se discute mucho es cuál es el grado de nivelación que debe tener el próximo modelo de sistema de financiación. ¿Es correcta la definición de la variable población ajustada o se deben introducir cambios para reflejar de mejor forma las necesidades de financiación de las comunidades autónomas? Desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Canarias, también en particular, un tema muy importante es cómo se van a considerar, si se consideran o no se consideran, y si se consideran, cómo se van a considerar los recursos del REF. Y otros temas, bueno, pues cómo afrontar la eliminación, lo que supondría eliminar ese status quo, y bueno, pues también hay un consenso, ¿no?, en que es necesario reducir la complejidad y aumentar la transparencia del actual sistema de financiación. Bueno, de cara a valorar cuáles podrían ser el impacto de la reforma del sistema de financiación actual en la financiación que le corresponde a Canarias, bueno, pues he centrado las siguientes transparencias en estos tres aspectos que tienen ahí subrayado en verde, coloreado en verde: grado de nivelación, definición de las necesidades de financiación y cómo se deben considerar, bueno, sobre lo que se está sugiriendo sobre la consideración de los recursos del REF. Bueno, para ello lo que he hecho es recurrir a los diferentes trabajos que se han ido publicando muy recientemente sobre propuestas de modelos, ¿vale?, para el próximo sistema de financiación. Bueno, en relación primero al grado de nivelación, ¿vale?, y únicamente con el objeto de ilustrar
¿Cuál es la importancia que tiene para Canarias? No solo para Canarias, una variación en el grado de nivelación. Bueno, pues en un hipotético modelo, para hacer este ejercicio, ¿no?, de ilustrar cuál podría ser el cambio de un grado del grado de nivelación, bueno, pues supongamos un modelo en donde se integrara todos los recursos tributarios, el 75% de los recursos tributarios, en un fondo que se distribuyera homogéneamente de forma uniforme entre las regiones de acuerdo con su población ajustada. En ese fondo, también, ¿no?, similar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, podríamos añadir la totalidad de los recursos que viene aportando el Estado, ¿vale? Lo de los fondos de convergencia, los recursos adicionales del Fondo de Garantía, etcétera. Y el 25% de la capacidad tributaria, pues cada comunidad autónoma con lo suyo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál hubiese sido el resultado para Canarias de ese hipotético modelo si se toma como referencia el 2014? Bueno, pues la financiación subiría, ¿vale?, en unos 31 millones de euros. Sin embargo, si el grado de nivelación aumenta hasta el 80%, el impacto positivo sería de 160 millones. Si es del 85, 289 millones. Básicamente, todas las comunidades autónomas que tienen una capacidad tributaria por habitante ajustado inferior a la media tenderían a subir, ¿de acuerdo? Bueno, Canarias sería de las comunidades que más se beneficiaría, ¿no?, con cada incremento de nivelación, como decíamos, como consecuencia de la diferencia que tiene en la capacidad tributaria por habitante ajustado. Bueno, ya sí, yendo a uno de los modelos que se proponen, el propuesto elaborado, la propuesta de Ángel de la Fuente, una propuesta que ha publicado en este mismo año, bueno, pues él lo que propone es constituye un fondo denominado Fondo Básico, donde se integra el 100% del tramo autonómico del IVA y de los impuestos especiales. A ese fondo básico se le añadiría el 60% del resto de tributos, IRPF, impuestos, sucesiones y donaciones, etcétera, y él propone también añadir el 50% del valor del REF, de la recaudación del REF en términos reales. Bueno, por otro lado, los recursos aportados por el Estado se dedicarían, es decir, repito, todo lo que viene aportando el Estado vía fondos de convergencia, se añadirían en un único fondo que tendrían como finalidad reducir las distancias de cada comunidad autónoma frente a la mejor financiada, que sería Madrid. Bueno, si nosotros hacemos abstracción de la propuesta para el REF, ¿vale?, de incluir el REF en ese modelo, un 50% de su valor real, bueno, pues si no, dentro de la propuesta no estuviera ese aspecto, el resultado para Canarias sería de un aumento prácticamente de 480 millones de euros, ¿vale? Este resultado tan favorable sería consecuencia de que no habría diferencias entre comunidades autónomas en capacidad tributaria, ni por IVA ni por impuestos especiales, que era una de las cuestiones que nos perjudica, ¿no? Bueno, repito, este es el resultado sin tener en cuenta la consideración que hace del REF, que la hace y a valor real, ¿vale? Bueno, otro modelo, el propuesto por los profesores Hierro y Atienza. Y, bueno, pues en este modelo ellos dan dos opciones. Dice, bueno, pues que se coja todos los recursos, capacidad tributaria, más recursos aportados por el Estado y se nivelen todos enteramente, se distribuya enteramente todo de forma homogénea y uniforme, de acuerdo con la población ajustada. Si no se considerara el REF, si en esa propuesta de modelo no se considerara el REF, que sí se considera, ¿vale?, pues el incremento, dado que la nivelación es al 100%, bueno, pues el incremento de financiación sería de 741 millones de euros. La otra opción que ellos barajan es una nivelación al 89,5%, ¿vale?, de acuerdo con la población ya real, no ajustada, con la población real, y el resto, el 10,5%, de acuerdo con la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma. Si no se considerara el REF, ¿vale?, que sí, repito, lo consideran, bueno, pues se registraría un incremento de financiación de 265 millones, sensiblemente inferior porque la nivelación ya no es total, y además tendríamos diferencia por el tema del IVA y de los impuestos especiales de fabricación. Bueno, hay otras propuestas de modelo, ¿vale?, la del profesor Zubiri, muy similar al de Ángel de la Fuente,
La profesora Vilalta propone pues, pasar de 75 al 68% de nivelación. Eso lógicamente nos ocasionaría una pérdida de financiación. La comunidad autónoma perdería, ¿no?, financiación y sería la peor financiada. Bueno, el otro aspecto que se está barajando, otro de los temas que está siendo objeto de debate, además del grado de nivelación que veíamos antes, es si se debe introducir algún cambio en esa variable, en ese indicador de población ajustada. Bueno, pues este académico, Ángel de la Fuente, propone pues, ciertos cambios, ¿vale?, que le da mayor peso a la variable población protegida equivalente, introduce alguna variable nueva como es el número de universitarios matriculados para tener en cuenta, para que represente, ¿no?, las necesidades en materia de educación superior. Se introduce también la población en riesgo de pobreza o riesgo de exclusión para el coste de los servicios sociales. Se introduce una partida de coste fijo, lo cual pues, favorece a la Comunidad Autónoma de Canarias porque es una comunidad autónoma de tamaño inferior a la media. Bueno, con todo ello, el resultado viene a ser, por esta propuesta de necesidad de financiación, bueno, que mejoraríamos, pasaríamos del 4,88, si tomamos como referencia los valores de 2013, pasaríamos al 4,90, ¿vale? Bueno, pues esto supondría, si pensamos en términos de fondo de garantía, un incremento, solo este aspecto, un incremento de 14,4 millones. Bueno, otra propuesta sobre cómo medir las distintas necesidades de financiación es la de los profesores Pérez y Cucarella, donde, como además de proponer nuevas variables para el gasto educativo y para la protección para los servicios sociales, también quizás una de las diferencias fundamentales es que consideran los diferentes niveles de precios de las comunidades autónomas. Actualmente no existe un índice oficial que mida los niveles de precios en las distintas comunidades autónomas. Los trabajos que proponen esta corrección, que se introduzca esta corrección, se apoyan en estimaciones, ¿vale? Hay tres estimaciones que se están haciendo sobre niveles de precios y todos otorgan un nivel de precios con diferencias, pero todas otorgan un nivel de precios inferior a la Comunidad Autónoma de Canarias. Si nos quedáramos en esa parte únicamente, pasaríamos de un 4,36 que da el modelo actual, perdón, de un 4,36 a un 4,35, ¿vale? El efecto es mucho mayor en realidad si se tuviera en cuenta, ¿vale? Como veremos después posteriormente en otra propuesta, el efecto es mucho mayor, lo que pasa es que está cubierto en parte, bueno, pues por otras variables que modifica esta propuesta. De todas formas, con el resto de modificaciones que entra, pues para el resto de competencias, introduciendo la población real y manteniendo la insularidad, finalmente el resultado que queda por Canarias vuelve a ser el 4,9%. Por lo tanto, mejoraría ligeramente esta propuesta. Hay otras propuestas, por ejemplo, utilizar únicamente la población real, que ahí veíamos que perderíamos, pues pasaríamos del 4,88 al 4,81. Y otras propuestas, como la de la profesora Vilalta, consiste básicamente en utilizar o la población real o la población ajustada, pero eso sí, aplicándole una corrección en el nivel de precios. Y esa propuesta sí que originaría una pérdida de financiación, otra vez haciendo únicamente referencia al fondo de garantía, pues superior a los 500 millones de euros. Bueno, a modo de conclusión, bueno, o de síntesis, bueno, pues básicamente, es decir, los recursos del REF nunca han estado integrados en el sistema de financiación. Es por primera vez en la ley, a través del modelo actual, la ley 22/2009, cuando, si bien no se introducen, no forman parte tampoco en esta ley, en este modelo, no forman parte de los recursos de los recursos financieros del sistema de financiación, sí se tienen en cuenta en el Fondo de Competitividad para el cálculo de este componente, del Fondo de Competitividad, lo que de facto pues, viene a terminar suponiendo en la práctica como si se hubiesen considerado, ¿no?, con todas las letras. Bueno, la consideración del REF, perdón,
no, perdón, no son las conclusiones, perdón, lo siento. El último apartado, ¿de acuerdo? Y ya acabo, tiene que ver, perdón, con la consideración, disculpen, tiene que ver con la consideración, el efecto que va a tener en la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias el hecho o cómo se consideren los recursos del REF, si se consideran o no se consideran, y si se consideran, cómo se consideran, ¿vale? Repito, nunca se habían sido considerados, no es hasta la Ley 22/2009. Bueno, los efectos son más negativos, ¿vale? Si el valor del REF, cuando se vaya a considerar la recaudación de los tributos derivados del REF, lógicamente, si en vez de hacerse en su valor teórico normativo, se hace en su valor real. Bueno, existen pues dos planteamientos. Uno es integrarlo de lleno, ¿no? Como recurso del sistema, como otro recurso más del sistema de financiación. Esta sería la vía generalmente que más va a perjudicar a la financiación. Y la otra forma es considerarlo únicamente, ¿no? Como hace el Fondo de Competitividad, pues de cara al acceso a determinados recursos. Bueno, la consideración del REF, por ejemplo, que hace el modelo propuesto por Ángel de la Fuente, bueno, pues supondría, con la consideración, repito, que hace él del REF en ese modelo, cómo integrarlo, supondría una pérdida de financiación de en torno a los 160 millones de euros, ¿de acuerdo? En el caso del modelo propuesto por los profesores Hierro y Atienza, la consideración, ¿no? Ellos integran en su modelo, integran el REF, ¿vale? Bueno, pues el efecto que tendría sería en la opción 1, pues la ganancia sería, aun considerando el REF, si se consideran sus valores normativos, ¿vale? Habría una ganancia de 246, pero si se opta por su segunda opción de modelo, bueno, pues habría una pérdida cercana a los 170 millones de euros. Bueno, ahora sí ya las conclusiones, ¿vale? Bueno, pues básicamente, a modo de recordatorio, bueno, decir que el deterioro de la posición de Canarias en el modelo anterior tuvo que ver de forma importante, ¿no?, con cómo se actualizaban, ¿no?, los componentes de la financiación. La posición de Canarias en el modelo actual tiene que ver mucho con ese resultado por la consideración que hace el modelo actual del status quo, es decir, el resultado que hubiérase dado ese modelo anterior en 2009, y por otro lado, lógicamente, también por la consideración que hace del REF de cara al Fondo de Competitividad. Bueno, como ya hemos visto, son varios los aspectos que están sujetos a debate y que pueden afectar a la financiación que perciba Canarias en el futuro, y uno de ellos pues es la consideración que se haga en el próximo modelo, la consideración que se haga del REF. Bueno, muchas gracias.